Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Abel Chávez, residente del primer año de medicina interna. El día de hoy yo les voy a presentar el tema de ascitis y peritonitis bacteriana espontánea, en colaboración con mi asesor, el doctor Omar Dávila. Bueno, parte del contenido, pues vamos a abordar cuestiones de la etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, profilaxis, tratamiento, casos clínicos a lo largo de la exposición y las conclusiones finalmente. Como una breve introducción, pues sabemos que la citis es la complicación más común en los pacientes con cirrosis y es un dato que nos marca que hay descompensación en este paciente. Tiene una incidencia de aproximadamente 5 a 10% y una prevalencia acumulada a los 10 años de 60% aproximadamente. La mortalidad a los 2 años ahonda aproximadamente al 50%. Otra entidad muy importante, que es también complicación a su vez secundaria de la ascitis, es la peritonitis bacteriana espontánea, que esta es tal cual la infección del líquido ascítico sin un foco intraabdominal. Esta enfermedad pues tiene una relevancia epidemiológica muy importante porque vean, la recurrencia a un año en un paciente que tiene PB y no recibe profilaxis puede ser hasta el 70% y pues esto eleva la morbimortalidad en los pacientes. La prevalencia en hospitalizados, obviamente pacientes con cirrosis, ahonda de 10 a 30%, una incidencia anual del 10% y una mortalidad del 15 al 25%. La historia natural, pues prácticamente un paciente que cursa con cirrosis hepática, ya sea alcohólica o no alcohólica, posteriormente desarrolla ascitis por esa insuficiencia hepática e hipertensión portal. Y esta ascitis se puede infectar produciéndose una peritonitis bacteriana espontánea y pues esto aumenta los eventos adversos y el número de hospitalizaciones y por ende la mortalidad. Entonces, la identificación temprana de estas dos entidades, tanto de la ascitis como la peritonitis bacteriana espontánea o PB, que le podemos decir pues así de forma resumida, van a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Por eso es importante identificarlos a tiempo. Ahora sí, vamos a hablar específicamente de ascitis. En cuanto a las causas de ascitis, la principal es la hipertensión portal, ¿sale? Y de estas, la de mayor prevalencia es la cirrosis hepática, llegando a ser hasta un 80% de los casos de pacientes con hipertensión portal. Otras causas es la hepatitis alcohólica, insuficiencia hepática aguda, síndrome de Buchiari o enfermedad veno-oclusiva portal. La insuficiencia cardíaca también nos puede producir una ascitis con hipertensión portal y también la que es asociada a la hemodiálisis, que es la ascitis nefrogénica. Otras causas de ascitis son las que son secundarias a una hipoalbuminemia, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, en una enteropatía con pérdida de proteínas, y una desnutrición grave, ¿no? Al no haber proteínas, pues por ende también la albúmina, que es la principal proteína de nuestro torrente sanguíneo, pues va a estar disminuida. Enfermedades peritoneales, carcinomatosis peritoneal secundaria a cánceres intraabdominales o cáncer ovario, mesoteliomas, también la peritonitis tuberculosa, que vamos a ver que hay un parámetro ahí de laboratorio que nos puede ayudar a identificarla, gastroenteritis eosinofílica, y la diálisis peritoneal también nos pueden producir ascitis. Y otras causas que son mucho más raras, pues son las ascitis quilosas, que son por triglicéridos muy elevados, el mixedema, una lesión neurológica también, una lesión del conducto pancreático, y aún mucho más rara, el embarazo intraabdominal también puede producir ascitis. Finalmente, la enfermedad de Whipple. Entonces, cabe destacar que 5% de los pacientes tienen más de una causa, es decir, además de cirrosis, pueden cursar con peritonitis tuberculosa o carcinomatosis peritoneal, una insuficiencia cardíaca o una nefropatía diabética, por ejemplo. ¿Alguien me ayuda a leer este caso clínico y responderlo? Ok. Si fuera atención, ¿dejarías la C? Ok. ¿Alguien opina diferente? Ok.
Correcto, la respuesta correcta sería la C, realizar paracentesis diagnóstica. ¿Por qué? Pues es una ascitis de nueva aparición y el paciente ya refiere aumento del perímetro abdominal, entonces probablemente ya estamos en un grado 2, ¿vale? Inclusive si es grado 2, aunque no esté atención, tenemos que abordar la ascitis, estudiarla para ver la causa, ¿no? En este caso, el paciente ya se conoce con cirrosis. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, de forma clínica, vamos a sospechar si el paciente presenta distensión abdominal o como en el caso, el paciente lo refiere con aumento del perímetro de este. Si hay matidez en flancos, de hecho es el hallazgo más útil, aunque la matidez cambiante es el dato más sensible de la exploración física. En general, la exploración física tiene aproximadamente una sensibilidad que puede ir hasta el 94% y una especificidad que puede ir hasta el 82%. Sin embargo, pues esto depende de la cantidad de líquido acítico, de si el paciente tiene obesidad y pues de la experiencia del clínico, ¿no? De quien va a realizar la exploración. Entonces, si es muy oscilante, puede ir también a sensibilidades y especificidades bajas. Quien nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico son los estudios de imagen, sobre todo el ultrasonido abdominal. ¿Por qué? Porque es el estudio de mejor, digamos, el calidad-precio, ¿no? Entonces, tiene una buena sensibilidad y especificidad que puede llegar hasta el 95%, comparado con la TAC y la resonancia que pueden llegar hasta el 100%, pero estos son más caros, ¿no? Entonces, un 95% es más que suficiente para hacer diagnóstico de ascitis. Este va a detectar pequeñas cantidades de líquido acítico, de hecho, desde los 100 mililitros, cosa que no sucede con la exploración física. Para que sea detectable en la exploración física, se necesita 1 litro de líquido acítico para ver esos signos o datos de la exploración. Y además en el ultrasonido, pues podemos complementar otros hallazgos de causas de la citis, perdón, como la cirrosis hepática, viendo pues un hígado nodular, por ejemplo, ¿no? Y otros datos como la dilatación de la vena porta. Bien, el que nos va a ayudar a abordar ya la causa de esa citis va a ser la paracentesis diagnóstica, que como lo veíamos en la prevaloración, mediante el cálculo del SAC, que es el antiguo GASA, que es básicamente el gradiente albúmina sérica, albúmina de líquido acítico. Como mnemotecnia, SAC, si se fijan, empieza con S de sérico. Entonces la fórmula es así, albúmina sérica de SAC menos albúmina de líquido acítico. De esta forma, si es mayor a 1.1, pues sospechamos que es por hipertensión portal. Menor a 1.1 es por no hipertensión portal, o sea, otras causas. Bien, de forma general, digo, para no andar mucho por el tiempo, la paracentesis ya saben que se realiza sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo, no se hace en el derecho porque generalmente los pacientes pueden cursar con estreñimiento y hay dilatación del ciego, entonces se puede o hay más probabilidad de picarlo, ¿no? En ese ciego. Entonces se realiza sobre todo cuadrante izquierdo. Hay varios métodos de referencia, uno de ellos es que se utilice como referencia anatómica la cresta ilíaca anterosuperior y el ombligo, se hace una línea en diagonal, divides en tercios y donde se une el tercio medio con el externo, ahí se realiza la punción. Se sugiere también hacerlo con técnica en Z. Esta técnica básicamente es traccionar la piel al momento de meter el catéter, ¿sale? Y al sacarlo se regresa y esto lo que hace es como, se llama en Z porque queda como en zigzag la dirección de la punción, ¿no? Para que no haya fuga de líquido. Y la otra forma que se usa también es nuevamente el punto de referencia a la espina ilíaca anterosuperior izquierda, de ahí contar de 3 a 5 centímetros hacia medial y de ahí de 3 a 5 centímetros hacia cefálico. Y ahí da el punto que es aproximado a la otra referencia anatómica. ¿Por qué es importante hacer las paracentesis? Porque básicamente nos determina la etiología, como ya decíamos, y nos ayuda a descartar peritonitis bacteriana espontánea, que como dijimos es la complicación más frecuente en los pacientes con cirrosis. Y el retraso de hacer la paracentesis nos puede aumentar la mortalidad hasta un 3.3% por cada hora que pase. De hecho, la recomendación es que una vez que ingrese el paciente y tiene ascitis, hagamos la paracentesis en las primeras 6 horas. ¿Cómo vamos a clasificar los grados de ascitis? La actual clasificación es la del Club Internacional de Ascitis, donde dividimos en 3 grados. Grado 1 solo es detectable con ultrasonido, aproximadamente 100 mililitros de líquido acítico. Grado 2, cuando ya se palpa, ya aparecen los signos abdominales. Aquí ya puede haber de 500 a 1000 mililitros de líquido acítico. Y el grado 3, que ya es una ascitis grave o atención, que pues evidentemente el abdomen ya está muy distendido y con mucha tensión abdominal, ¿no? El antiguo sistema pues ya quedó obsoleto, iba en 4 cruces, pero ya se prefiere usar el de grado 1, 2 y 3, el internacional. ¿Qué ocurre fisiopatológicamente? Bueno, hay un
por ejemplo, hablando de la cirrosis hepática, que hablamos del 80% de los casos de pacientes con ascitis, pues hay una hipertensión portal sinusoidal. ¿Esto qué hace? Aumentar la resistencia intrahepática y aumenta también la presión del sistema porta. Esto va a estimular la excreción de óxido nítrico a nivel de los vasos esplénicos, o sea, intraabdominales. Por ende, va a haber una vasodilatación de las arterias esplénicas. Esta vasodilatación no ocurre solamente por el óxido nítrico, también puede haber prostaglandinas o el propio monóxido de carbono puede actuar como vasodilatador. ¿Qué sucede cuando hay esta vasodilatación? Disminuye el volumen arterial efectivo. Al disminuir este volumen arterial efectivo por este secuestro esplénico, que se le llama, va a estimular a nivel renal pues la activación de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, también va a aumentar la ADH, la hormona antidiurética, y aumenta la actividad simpática. Esto al final se traduce con que va a haber una mayor reabsorción de agua y sodio a nivel del túbulo contorneo distal y el túbulo colector, y por ende va a haber mayor expansión del volumen y por ende progresa la ascitis, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, aumenta la presión hidrostática portal, por el eje renina-angiotensina-aldosterona va a haber mayor retención renal de agua y sodio. Por la hipolbuminemia, perdón, va a disminuir la presión oncótica plasmática y finalmente, pues esto hace que se acumule líquido acítico y puede haber también edema de extremidades. Factores que pueden precipitar esta fisiopatología, pues la propia peritonitis bacteriana espontánea, sangrado de tubo digestivo, el uso de AINES o medicamentos nefrotóxicos y la propia disfunción renal. Vean, en esta tabla se resumen las sensibilidades y especificidades desde la exploración física por cada signo. La matriz cambiante es el signo, digamos, con más sensibilidad y especificidad. El ultrasonido, vean, se detecta de 100 mililitros y tiene una sensibilidad que va arriba del 90%, llegando a ser hasta 95% y especificidad del 90%. Es el método de elección por su bajo costo y la buena confiabilidad que tiene, además de que no requiere contraste y no se irradia el paciente, ¿no? A diferencia de la tomografía y la resonancia, que nos pueden dar a lo mejor más sensibilidad, llegando a ser hasta el 100%, pero elevan los costes y pues tienen radiación en el paciente. La paracentesis la vamos a considerar como el estándar de oro para determinar la causa de peritonitis bacteriana espontánea y pues nos ayuda a hacer este diagnóstico tal cual. Entonces, de forma general, pues el examen físico nos va a orientar, el ultrasonido nos confirma y la paracentesis nos va a decir la causa de esa ascitis. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, vamos a hacer la paracentesis. ¿Qué indicaciones hay para hacer la paracentesis? Número uno, que sea una ascitis de nueva aparición, como en el caso clínico. Es decir, un ingreso, un paciente que se conocía pues hepatópata o con cirrosis y que va iniciando con ascitis. Pues a él hay que hacerle una, una paracentesis. Otro caso es un paciente que ya se conocía con cirrosis, por ejemplo, y ya había tenido otros cuadros de ascitis, pero reingresa y cursa con ascitis. También él tiene indicada la paracentesis. Que sea un paciente que está hospitalizado, no tenía ascitis en el ingreso, pero durante la evolución desarrolla ascitis, es decir, como una ascitis nosocomial, o que haya deterioro clínico también, datos de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, hipotensión, etcétera. También él tiene indicado hacer la paracentesis o que haya anomalías de laboratorio que van en conjunto con estas alteraciones sistémicas, ¿no? Como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica reflejado con una leucocitosis periférica, por ejemplo, o que ya esté cursando con acidosis. Ante estos casos, un paciente con ascitis hay que realizarle la paracentesis diagnóstica. ¿Para qué? Bueno, para contestar principalmente estas dos preguntas, ver si está infectado el líquido y si hay hipertensión portal. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Mediante varios pasos. De forma macroscópica, subjetiva, podemos valorarlo inclusive desde la inspección, viendo la coloración. Vamos a ver que lo podemos describir como un líquido claro, sanguinolento, turbio o lechoso, ¿no? Que de hecho la mayoría son claros porque las ascitis en el paciente cirrótico son estériles, ¿no? Hasta que hay una peritonitis bacteriana espontánea o una peritonitis secundaria, que también vamos a hablar de ella más adelante, podríamos verla que sea turbia. Y se habla de que la lechosa anteriormente se asociaba más a malignidad intestinal y al incremento de los triglicéridos, así como la quilosa, también la pueden encontrar como ascitis quilosa, pero inclusive se ha visto que igual del 70-80% de la quilosa también puede ser producida por la misma cirrosis hepática. Además, vamos a determinar el SAC para ver si es de origen con hipertensión portal o sin hipertensión portal. Vamos a hacer un recuento celular y diferencial, sobre todo para contar los polimorfos nucleares, perdón, que ya vimos
que si son mayores a 250 células por milímetro cuadrado, pues nos dan diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Y finalmente la concentración total de proteínas, que también nos ayudan a ver si es una causa por hipertensión portal o no, no como anteriormente se usaba solo para clasificar en si era exudado o trasudado. Actualmente eso ya está un poco obsoleto, igual ahorita tocamos un poquito más a profundidad ese tema. Bueno, aquí resumen las causas, pero de forma general lo que ya comentábamos, dependiendo del aspecto. Nada mencionar que puede ser sanguinolenta, por ejemplo, por una punción traumática sobre todo, o que ya haya también alguna malignidad intraabdominal, como una carcinomatosis peritoneal. ¿Alguien me ayuda a leer el siguiente caso? Pues sí, persona. Ay, perdón. Ok. Exactamente. Sí, si hacemos el cálculo del SAC, vemos que dijimos SAC de sérica, entonces sérica menos acítica da 1.4, ¿no? No, perdóname, 1.8 exacto. Entonces está arriba 1.1, pensamos que es por hipertensión portal y pues de estas cuatro la única hipertensión portal pues es la asitis cirrótica. Muy bien, gracias Carlos. Entonces, como veíamos, gradiente albúmina suero asitis se calcula mediante restando la albúmina sérica la albúmina de líquido acítico. Cuando tenemos un SAC mayor a 1.1 nos habla de causas por hipertensión portal y cuando es menor a 1.1 sin hipertensión portal. La más común, cirrosis, ya vimos más del 80%. También la hepatitis asociada al alcohol, la insuficiencia cardíaca, ojo con esta se suele confundir mucho, pero la insuficiencia cardíaca también tiene hipertensión portal, ¿no? ¿Por qué? Pues al no estar funcionando adecuadamente el corazón, pues aumenta la precarga y esto a su vez, digamos que aumenta la presión de forma retrógrada, aumentando la presión también intrahepática. También la trombosis de la vena porta, o síndrome de Budd-Chiari y la fibrosis portal idiopática. Causas sin hipertensión portal, carcinomatosis peritoneal, una tuberculosis, una pancreatitis o una ascitis pancreática. Serositis y síndrome nefrótico son como las causas más comunes de no hipertensión portal. Entonces, la mejor herramienta inicial para determinar si es hipertensión portal o no es el SAC. Muy bien. Y vean, en este estudio se trata de recalcar una falsa dicotomía que hay. Este estudio se hizo en el Subirán, es relativamente reciente, en 2022. ¿Por qué? Porque si se fijan, el punto de corte es como muy estricto, 1.1, ¿no? De ahí hacia arriba ya es hipertensión portal y de ahí hacia abajo es no hiperporta. Entonces, aquí en este estudio señalan justamente esa dicotomía. Realmente no es así de ese punto de inflexión o ese punto mágico donde ya se vuelve hipertensión portal o no. ¿Qué es lo que hicieron? Pues básicamente analizaron 338 pacientes que contenían ascitis y pues básicamente la idea central fue que eh, analizar esa dicotomía, ¿no? Ver de los que realmente ya se conocían con hipertensión portal, cuántos coincidían en que su SAC era mayor a 0.1 y encontraron que la curva no es como un pico, digamos, o salto justo en ese punto de corte de 1.1, sino que es de crecimiento gradual, ¿no? Y continuo. ¿Qué quiere decir? Entre más alto el SAC, más probabilidad de que se trate de una hipertensión portal. Entonces el mensaje clave pues es que un SAC de 1 y de 1.2 realmente no nos pueden decir con exactitud si se trata de una ascitis con no hiperporta, de una con sí hipertensión portal. Pues, ¿sí? Entonces básicamente es lo que señala el estudio. Ahora, ya vimos el SAC y el aspecto general, ahora vamos a hacer el recuento celular.
Básicamente, este recuento nos va a ayudar para evaluar si hay infección o no en el líquido acítico. Este se tiene que solicitar en cada muestra de paracentesis que realicemos, ya sea diagnóstico o terapéutica. Se recomienda que se envíen tubos de EDTA, tubo morado con anticoagulante, así como la BH, aunque pues aquí en la práctica lo hacemos generalmente directamente de la jeringa. Y como ya mencionábamos, ¿no? La infección del líquido acítico o la peritonitis bacteriana espontánea, pues es una causa reversible, es decir, se puede prevenir para pues disminuir la mortalidad de nuestro paciente y el deterioro clínico del mismo. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Si hay más de 250 neutrófilos sobre milímetro cúbico, esto es consistente con una peritonitis bacteriana espontánea u otra infección intraabdominal, cuyo otro diagnóstico diferencial principal es la peritonitis bacteriana secundaria, ¿no? Cuando es menor, la infección es poco probable y no se recomienda iniciar antibiótico, caso contrario cuando es mayor a 250. Pero bueno, esto también hay que considerarlo en el contexto clínico del paciente. Si el paciente tiene datos clínicos muy sugestivos de infección, pues sí podremos iniciar inclusive el tratamiento antibiótico empírico. Ahora, hay una corrección para el líquido acítico cuando es hemorrágico. Básicamente, el total de eritrocitos reportados en el recuento celular lo dividimos, más bien, sí, lo dividimos entre 750 y eso nos va a dar el número de leucocitos ya corregidos. Y para sacar los neutrófilos se divide entre 250 el total de eritrocitos. Aunque la verdad es que cuando hay una citis hemorrágica, el recuento de los neutrófilos puede llegar a ser inclusive de cero por una lisis de los mismos neutrófilos. Ahora, otro parámetro muy importante es la concentración total de proteínas. Esta es la clasificación anterior que consideramos como exudado y trasudado. El exudado cuando las proteínas eran mayores a 2.5 y trasudado cuando eran menores a 2.5 gramos sobre decilitro. Básicamente, como dato importante, cuando las proteínas totales son menor a 1 gramo, esto nos confiere mucho riesgo o más alto riesgo para desarrollar peritonitis bacteriana espontánea. Aquí se puede considerar inclusive la descontaminación intestinal para justamente prevenir esta PB. Cuando los neutrófilos corregidos son mayores a 250 y se sospecha que es baja la probabilidad de peritonitis bacteriana espontánea, tenemos que considerar como diagnóstico diferencial la peritonitis eh, secundaria, ¿no? Que una de ellas es producida por una perforación intestinal. Para eso vamos a utilizar los criterios de Runyon. Estos tienen una sensibilidad del 96% y especificidad del 45% para hacer el diagnóstico de peritonitis secundaria. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Pues las proteínas totales van a estar aumentadas, la glucosa va a estar disminuida, caso contrario con la peritonitis bacteriana espontánea, donde generalmente es elevada. Y tenemos que tomar también otro laboratorial, que es la deshidrogenasa láctica o LDH, que va a ser superior al límite del valor normal en el suero. Y aquí vienen las principales causas que podemos diferenciar con las proteínas totales. En la cirrosis vamos a tener, ya decíamos, el SAC mayor a 1.1 de hiperporta. Proteínas totales van a estar disminuidas a menos de 2.5 cuando está en gramos o menos de 25 cuando está en gramos sobre litro. En la citis cardíaca, las proteínas van a estar aumentadas y el SAC también elevado. Y finalmente, en la nefrótica, el SAC se disminuye y las proteínas totales también se disminuyen. Entonces, el principal diferencial va a ser con las primeras dos. Recordar, las proteínas totales están disminuidas en la citis cirrótica y aumentadas en la citis cardíaca. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, lo que ya mencionábamos, ¿no? Anteriormente se clasificaba como exudado y trasudado, pero por ejemplo en la insuficiencia cardíaca esperaríamos que haya un trasudado, como suele haber en el derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Pues en los estudios se ha visto que puede tener, eh, o sea, comportamiento como más sí, de exudado, es decir, proteínas totales arriba de 2.5, siendo ascitis cardíaca. Entonces, de aquí que no es tan confiable esa clasificación de exudado o trasudado. Y lo mismo sucedía con la ascitis cirrótica, donde puede presentar también proteínas totales bajas, menores, perdón, a 2.5. Entonces, donde sí se hizo la comparación y se vio beneficio de utilizar las proteínas totales es para clasificar sobre todo en hipertensión no portal, perdón, en no hipertensión portal. Si se fijan, tiene una sensibilidad hasta del 80% y una especificidad del 96% para ascitis, perdón, para, al revés, 90% de sensibilidad y 84% de especificidad para ascitis no portal. ¿Sale?
Y el que sí o sí podemos utilizar para la hipertensión portal sigue siendo el SAC, ¿va? Entonces, estos dos estudios se tienen que hacer de cajón o de entrada en las paracentesis diagnósticas justamente para buscar la causa. Y aquí una tablita de las causas con proteínas totales encima de 2.5 y por debajo de 2.5. De las más comunes, pues la cirrosis, recordemos que las proteínas totales son menores a 2.5. También la cirrosis ya sea infectada o estéril, la insuficiencia hepática, síndrome nefrótico y trombosis portal. Y cuando las proteínas totales están aumentadas, pues nos hablan más de carcinomatosis peritoneal, una peritonitis tuberculosa o la ascitis cardíaca, entre otros. Otras pruebas que podemos hacer de líquido acítico, esto ya es cuando se tiene una alta sospecha de alguna entidad que esté produciendo pues esta ascitis, ¿no? Que no sea como un caso típico del paciente con cirrosis descompensada. Por ejemplo, podemos hacer cultivo en frascos de hemocultivo, justo también ahí vamos a comentar algo al respecto. Para la PBE se puede transportar mediante los frascos de hemocultivo también la muestra de líquido acítico para buscar pues el agente etiológico en específico, bacteriano. Concentración de glucosa, tinción de Gram, la concentración de lactato deshidrogenasa, por lo que comentábamos de la perforación intestinal o la peritonitis bacteriana secundaria. Concentración de amilasa, estas, por ejemplo, se suele elevar en la citis secundaria a una pancreatitis o a una ruptura del conducto pancreático. Otras pruebas que todavía son más atípicas es el cultivo de tuberculosis, aunque también otro que nos ayuda es la concentración de adenosina disaminasa, que es una enzima que liberan los linfocitos cuando pues están combatiendo a las micobacterias, ¿no? Entonces, en una tuberculosis peritoneal se va a elevar esta enzima, la adenosina desaminasa, también conocida como ADA, y por ende pues podemos pedir los cultivos para micobacterias. Entre otros, el BNP para la citis por insuficiencia cardíaca también se puede medir, aunque es muy poco común. Y para los cánceres también podemos pedir el antígeno carcinoembrionario. Entonces, este es el algoritmo, cómo vamos a abordar al paciente desde nuestra muestra de ascitis de la paracentesis diagnóstica. Vamos a calcular el SAC. Si tenemos un SAC arriba de 1.1, ya nos sugiere hipertensión portal, ¿no? Lo que sigue es medir las proteínas totales. Si estas son menores, hay que hacer ahora sí el recuento celular para ver si tiene neutrófilos aumentados o disminuidos. Si están disminuidos, la causa más común pues va a ser una cirrosis con hipertensión portal, que es lo que decimos citis estéril, ¿no? Que es la más común, por eso le señalo con este recuadro y esta estrellita, porque va a ser la presentación más común de los pacientes con ascitis que padecen cirrosis. Y la otra contraparte, cuando ya se complican, nuestros polimorfos nucleares o nucleófilos van a estar aumentados, arriba de 250 células por milímetro cúbico, y nos sugieren ya como tal la peritonitis bacteriana espontánea, y podemos complementar con cultivo monomicrobiano o pidiendo glucosa. Por otro lado, si tenemos las proteínas aumentadas, el diagnóstico probable va a ser ascitis cardíaca y por ende pues tenemos que darle continuidad para el abordaje de esa patología con su ecocardiograma o una radiografía de tórax. Ahora, cuando nuestro SAC es menor a 1.1, nos sugiere más causas de no hipertensión portal. El algoritmo solicita primero medir triglicéridos en líquido acítico, aunque no es tan común, pero pues bueno, se descarta muy pronto. Si está arriba de 200, podríamos considerar una citis quilosa, y si está disminuida arriba de 200, ahora sí ya pasamos a la segunda parte del recuento total de proteínas. Si están debajo de 2.5, podremos sospechar de un síndrome nefrótico y pues básicamente podemos pedir excreción urinaria de proteínas en 24 horas como complemento diagnóstico para continuar el abordaje, y cuando están aumentadas arriba de 2.5 gramos sobre decilitro, nos sugiere medir amilasa de líquido acítico, esto para ver si hay alguna pancreatitis por ahí agregada. Si está disminuida, hacemos el citoquímico de líquido acítico, y si está positiva, probablemente sea una carcinomatosis peritoneal. Si está negativa, puede ser una peritonitis tuberculosa y habría que pedir los exámenes que ya comentamos para confirmar o descartar el diagnóstico. Y finalmente, si las proteínas, más bien la amilasa está aumentada, pues ya consideraríamos como diagnóstico la ascitis pancreática. Y bueno, esta ya es una tabla que resume las principales causas y cómo se comporta con el SAC, el recuento total de proteínas, el recuento celular de polimorfos nucleares
y algunos estudios complementarios de los que ya comentábamos, ¿no? Aquí vemos la cirrosis estéril, ya dijimos, SAC arriba de 1.1, proteínas totales debajo de 2.5 y leucos disminuidos, ¿no? Porque si están aumentados ya nos hablaría más de una cirrosis infectada, ¿sale? Sería el único cambio entre estas dos. La citis cardíaca, por ende, pues va a tener el SAC arriba de 1.1, las proteínas totales aumentadas de 2.5 y pues si midiéramos BNP sérico, pues esperaremos que esté aumentado, ¿no? Aunque también, como les mencionaba, se puede medir de líquido acítico, pero no es tan común. Y bueno, las otras, pues ya para consulta posterior, se las dejo en la tabla. ¿Cómo vamos a tratar la ascitis? Pues básicamente el pilar va a ser la restricción de sodio y el manejo diurético. Hablando primeramente de la restricción de sodio, se debe limitar la ingesta a que sea de menos de 2 gramos al día, evitando también los alimentos procesados y enlatados. La restricción de líquidos realmente no está indicada de forma rutinaria, solamente en aquellos casos donde el paciente cursa con un sodio, una hiponatremia, ¿no? Un sodio de menos de 135, incluso de 125. La restricción puede ser a 1 litro o litro y medio máximo en estos casos. Vamos a suspender también aquellos factores que pueden empeorar la citis, los que ya comentábamos, ¿no? Por ejemplo, el uso crónico de AINES, utilizar los YECAS o ARA2, digo aquí, pues prudentemente, ¿no? Si el paciente es hipertenso, cambiarle el tratamiento, no solamente suspenderlo. Por lo mismo en el caso de los ARA2 y también suspender el alcohol o fármacos nefrotóxicos. Sabemos que si disfunciona el riñón, pues más se puede exacerbar esa ascitis. Ahora, hay que identificar las causas que están precipitando la ascitis. Lo que ya comentamos de las principales complicaciones es la peritonitis bacteriana espontánea. Esa la abordamos ya con los pasos del diagnóstico que comentábamos, sobre todo el recuento de células en el líquido acítico. Otras causas, la hemorragia gastrointestinal, tratar de limitarla en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque pues, el sangrado digamos que era un medio propicio para que haya aumento de la translocación bacteriana, ¿no? Entonces eso nos puede infectar el líquido acítico. Y bueno, ¿cómo vamos a monitorear clínicamente a nuestro paciente? Pues midiendo el peso corporal diario, haciendo balances de líquidos y midiendo los electrolitos séricos y la función renal, sobre todo ya cuando complementamos el tratamiento con los diuréticos. ¿Alguien me ayuda con el siguiente caso? La B, exactamente, espironolactona con furosemida. Este va a ser el esquema clásico, guardando una proporción de 140 que se puede cuadriplicar conforme vayamos haciendo la evaluación o el seguimiento del paciente. La siguiente pregunta es el mismo caso, dice, ¿cuándo consideraríamos ajustar la dosis de los diuréticos? Es decir, ya le iniciamos la furo y la espiro a 140, ¿cuándo lo evaluamos nuevamente? Bueno, le tenemos que dar poquito prisa, le voy a adelantar, pero es al tercer y quinto día, ¿sale? Entonces, aquí es donde ya se empieza a graduar y como les digo, se puede hasta cuadriplicar, llegando a ser hasta 400, 160, 400 de Espiro, perdón, y 160 de Furo al día. Entonces, el tratamiento Espiro Furo, ya lo decíamos, de Espiro 100 miligramos vía oral cada 24 horas y de Furo 40 miligramos cada 24 horas también vía oral para mantener esa misma proporción de 140, sobre todo para equilibrar el potasio y la natriuresis. Y el ajuste hay que hacerlo cada tercero o quinto día, ¿no? Llegando a aumentar la dosis tope de 400, 160 respectivamente. Lo esperado es que como objetivo tengamos que el paciente pierda, perdón, menos de 0.5 kilos al día cuando no tiene edema y cuando tiene edema menos de 1 kilo al día. ¿Cuándo hay que suspenderlo? Si llega a ser una hiponatremia de menos de 120 o que su creatinina empiece a elevarse a más de 2, que presente encefalopatía hepática o una hipercalemia secundaria al uso de estos diuréticos. Cuando hay una falta de respuesta a la dosis máxima, ya vamos a considerar una ascitis como refractaria. Y pues este tiene la característica de tiene recurrencias tempranas y muy frecuentes.
En estos casos hay que considerar paracentesis repetidas e inclusive considerar ya la derivación portosistémica intrahepática transyugular, que básicamente es como un bypass intrahepático donde conectan a las arterias hepáticas con la porta y esto disminuye la presión intrahepática. El siguiente caso clínico es un masculino de 63 años con cirrosis hepática Child C y con una citis tensa, presenta disnea y dolor abdominal por esa misma distensión. Le realizan paracentesis evacuadora y le extraen 8 litros de líquido acítico. ¿Cuál es la conducta más adecuada posterior al procedimiento? ¿Alguien la sabe? Exactamente, la albúmina intravenosa. ¿Qué cantidad de albúmina administramos en este paciente, teniendo en cuenta que se le extrajeron 8 litros? Exactamente. Entonces, si se le sacaron 8, pues 6 por 8, 46. No, perdón, 6 por 8, 48. Vamos a regresar a la primaria. Era para despertarlos. ¿Sí? Y 8 por 8, 64. Entonces, la respuesta correcta es la A. Exactamente así como lo comentaban. Pero esto es cuando se extraen más de 5 litros, ¿sale? Para las asitis de gran volúmenes, como ya mencionábamos, sobre todo la asitis grado 3, que es tensa y que ya se acompaña de síntomas como disnea y una distensión abdominal con dolor pues considerables. O en los casos de asitis también refractaria, vamos a considerar la extracción de 5 litros o más de líquido acítico y cuando se extraen más de los 5 litros, entonces administramos tal cual la albúmina así de 6 a 8 gramos por cada litro extraído, tal como lo vimos en el caso anterior. ¿Esto para qué se hace? Para prevenir una disfunción circulatoria posterior a la paracentesis. ¿Qué sucede? Pues básicamente hay una descompresión mecánica, pues digamos súbita, y el cuerpo pues reacciona pues de una forma adaptativa y rápida, súbita, aumentando sí, el óxido nítrico como a nivel sistémico y esto puede hipotensar al paciente bastante. Entonces lo que se busca prevenir estas complicaciones como la hipotensión arterial o que haya deterioro de la función renal y una hiponatremia. ¿Por qué? Porque disminuye también el volumen arterial efectivo al hacer esta descompresión mecánica así de intensamente. En caso de que sea refractaria la asitis, lo que ya comentamos, se considera la derivación portosistémica intrahepática yugular, como tipo bypass que comentábamos, o incluso valorar el trasplante hepático. El siguiente caso clínico es un varón de 58 años con cirrosis hepática. Digo, porque aquí estamos como a la mitad realmente de... Falta peritonitis, sí. Ok. ¿Me voy directo al tema o ya no alcanzo? No, quedamos bien. Ok. Bien. En dado caso, tomamos tiempo otros días. Ok. Al final ya completamos lo de artículos ahorita. Entonces, mañana, para los tiempos de depósito, se nos cambia. ¿Quién es el miércoles? ¿Cuándo estás de terror del miércoles? El jueves. Y Fernando, ¿sabes con qué igual? Ah, ¿cómo? Mañana, Andrea, todo tu tema. Y el miércoles extendemos. Si hay espacio, continuamos contigo, ¿sabes? Porque si está extenso. ¿Vale? Va, entonces el miércoles continuamos. Ok. Gracias. ¿Se puede repetir si quieren? Digo, si alcanza. Creo que se alcanzaron todos o faltó pasarlas allá. Ah, yo quiero un. ¿Sí le pasaron a los dos? Sí. No. Quien guste más todavía ayer. ¿Dudas algo, muchachos? Estamos escuchando. El tiempo de lo de Jorge